síntoma. Pon tu salud en onda en Shirley Radio. Bueno, hoy tengo un buen programa para aquellas que están atravesando la menopausia, además con una posible solución. Vamos a ver qué tan cercana está esta solución, sobre todo para Venezuela, y si efectivamente pues estos sofocos, como se les conoce, pueden ser controlados con un nuevo medicamento que entiendo fue aprobado por la FDA. No sé si ya está pues disponible en el mercado, pero para eso he invitado a Carlos Carrera, director de Tecnidiabetes en el Urológico de San Román y jefe de servicio de endocrinología del Hospital Clínicas Caracas. Además, soy paciente de Carlos. Yo siempre digo, usted quiere controlar su tiroides, Carlos es certero. Esa es la dosis y usted controla su tiroides. No invente, vaya donde Carlos Carrera. Y hago la publicidad porque además, bueno, no tenemos ninguna relación comercial, pero soy paciente y muchos años controlada esa tiroides gracias a Carlos. ¿Cómo estás, Carlos? Buenos días y bienvenido. Muy bien, buenos días, Shirley. ¿Cómo estás? Muy bien. Un gusto estar contigo. Bueno, Carlos, vamos a hablar primero de la menopausia, ¿no? Sobre todo entender cuándo ocurre, si hay una edad en específico, ¿no? Y si es real esto que bueno, se ha podido, digamos, extender, son algunos de los comentarios de quienes afrontan la menopausia, si esos sofocos realmente llegan en ese momento o tiene que ver con condiciones muy particulares de un paciente. Sí, bueno, la menopausia es realmente el cese de la función ovárica que se traduce con el signo más claro, que es la desaparición de las menstruaciones en la mujer. Pero realmente hablamos de la transición menopáusica. La transición menopáusica pasa por varias etapas. Una premenopausia, cuando comienzan a ocurrir alteraciones en el ciclo menstrual, casi siempre, aunque pueden ocurrir las dos cosas, se hacen más distanciadas las menstruaciones. Porque el primer fenómeno que ocurre en la menopausia es el cese de la ovulación. La mujer tiene un número finito de folículos que van a terminar ovulando, alrededor de 500 folículos en su vida, 40 años más o menos de menstruaciones tienen, y llega un momento que comienzan entonces estos folículos a fallar. Lo primero que ocurre es que no ovulan, no se produce progesterona en la segunda fase del ciclo y no se descama el endometrio. Y comienzan a ver que hay reglas cada 2, cada 3 meses. En ese momento estamos en la premenopausia. Luego, cuando está ya el cese de la función ovárica, cuando comienza que ya no aparecen menstruaciones y la mujer tiene más de 6 meses sin reglar, ya hablamos de una amenorrea, falta de reglas. Pero ya sabemos que es muy probable que no haya vuelta atrás, que hay un cese definitivo de la ovulación cuando tiene 1 año sin reglar. Y ahí llamamos la posmenopausia. Y llamamos la posmenopausia tardía cuando tiene más de 5 años sin reglar. Pero esto se acompaña de una serie de síntomas que llamamos de carencia hormonal. Lo primero que aparece, bueno, ya dijimos, cuando desaparece la progesterona, es que no reglan regularmente. Esa turgencia o esa sensibilidad mamaria previo a la menstruación va desapareciendo, pero realmente la hormona protagónica en la mujer es el estrógeno. Y los estrógenos tienen receptores, esto es un concepto muy importante, en muchos tejidos. Hay receptores en las mamas, receptores en el endometrio, receptores en la piel, receptores en la mucosa vaginal, receptores cerebrales para los estrógenos, y los estrógenos juegan un papel muy importante en la economía de la mujer. Entonces, los síntomas menopáusicos van a ser síntomas por carencia, fundamentalmente por carencia estrogénica. Y como sé que el tema que motiva esta reunión de hoy es que queremos hablar de este nuevo medicamento, ¿qué ocurre a nivel central, a nivel del hipotálamo, que es donde está la termorregulación? En el hipotálamo se controla la temperatura corporal. Hay una serie de neurotransmisores que se agrupan bajo el término de las neuroquininas. Estas neuroquininas, dentro de la cual está la neuroquinina B, es una neurotransmisor que llega al hipotálamo, activa unas neuronas que van a disipar calor. Es decir, van a producir fenómenos por los cuales uno pierde temperatura corporal, básicamente por vasodilatación, llega más sangre a la piel, convección, que es algo no aparente, no detectable, se humedece un poquito más la piel, se evapora el agua y eso hace que la temperatura corporal baje un poco. Y los estrógenos modulan fenomenalmente esta función en el caso de la mujer. Cuando eso antagonizan el efecto de las neuroquininas o lo bloquean. Cuando la mujer comienza a bajar los estrógenos, comienza a ver que hay como una especie de
vasodilatación, lo que llamamos los calorones, y entonces esto se traduce, o sofocos, se traduce fundamentalmente en calores, sudoración, calores nocturnos que muchas veces son molestos, despiertan a la mujer, y esto le genera muchas veces ansiedad. A la vez está produciendo los otros síntomas carenciales. Por ejemplo, hay una hipotrofia o menor estimulación del epitelio vaginal, resequedad vaginal, dolor con las relaciones, otros síntomas, lo que mencionamos anteriormente de sudoración, se adelgaza más la piel, cambios en el humor, la mujer se pone más ansiosa, de manera que sí es cierto que ocurren síntomas carenciales en un porcentaje muy alto de la mujer. Los calorones, por ejemplo, ocurren en el 80% de las mujeres hasta 1 o 2 años después de haber tenido la última menstruación. ¿Y eso permanece cuánto tiempo? Sí, es variable, pero a los 5 años ya 25% de las mujeres todavía tienen calorones, pero 10 años después un 10% de las mujeres pueden tener esos sofocos o calorones. De manera que en la mayoría de los casos son leves, van pasando poco a poco, son tolerables y no requieren tratamiento, pero en un porcentaje no despreciable se dice que la mujer reporta como intolerables estos síntomas en el 10% de los casos. De manera que por lo menos 10%, incluso más, de las mujeres van a demandar algún tipo de tratamiento para atenuar estos síntomas que realmente les altera su calidad de vida. Ahora, la FDA ha aprobado un medicamento específicamente para tratar el tema de los calorones o los sofocos, ¿no? ¿Cómo consiste y si lo puede tomar todo el mundo que esté atravesando por esta etapa menopáusica? Sí. La mayoría de los síntomas del climaterio, que también esa transición menopáusica se puede generar bajo ese término, durante la menopausia y la posmenopausia, se tratan con hormonas similares a las que produce la mujer, llamamos hormonas naturales. Fundamentalmente el estradiol, y el mejor o el que más similar al de la mujer es el 17-beta-estradiol, y la progesterona. Si la mujer tiene útero, no puede utilizar estrógeno solamente, porque luego de varios años de uso de estrógeno aumenta el riesgo de cáncer de endometrio. Sí. De manera que si la mujer no tiene útero. La mujer que tiene útero tiene que utilizar las 2 hormonas. Sí. Ahora, si la mujer tuvo una histerectomía por cualquier razón en el pasado, puede utilizar estrógenos nada más. Esto suele ser suficiente, es la terapia más efectiva porque no solamente mejora los síntomas de sofocos. Como dije, hay receptores a nivel del hipotálamo en el sistema nervioso para los estrógenos que atenúan esas neuroquininas, sino que también tiene un efecto sobre el epitelio vaginal, sobre la piel, sobre el estado de humor, mejoran el sueño, de manera que en algunos casos estas hormonas pueden ser utilizadas. Tuvimos un boom de utilizar hormonas en los años 80 y veíamos que las mujeres, pensamos que eran las drogas mágicas, tenían más longevidad, tenían menos infarto, pero lo que realmente pasaba era que las mujeres que demandaban uso de estrógenos, cuando hacíamos esos estudios de evaluaciones retrospectivas, son mujeres de nivel económico más alto, nivel cultural más alto, que se cuidan, pero cuando comenzaron a salir los estudios prospectivos, es decir, vamos a ver, le damos un grupo de estrógenos y progestágenos si tiene útero y la seguimos por unos cuantos años, veíamos que no ocurrían esos beneficios maravillosos que estábamos observando en los estudios retrospectivos. Y comenzó a cuestionarse la terapia de reemplazo hormonal porque había aumento del riesgo de cáncer de mama, sobre todo cuando se utilizan las 2 hormonas, había aumento del riesgo de tromboembolismo, sobre todo en mujeres que tenían varices, había aumento del riesgo en las que no utilizaban progesterona de cáncer de endometrio y no había una disminución del riesgo cardiovascular. De manera que hoy por hoy la terapia de reemplazo hormonal es para atenuar los síntomas de la menopausia. No utilizamos terapia de reemplazo con hormonas, con estrógeno y progesterona, como terapia preventiva, ni cardiovascular, ni para la osteoporosis, ni para ningún tipo de cáncer. Si la mujer refiere síntomas intolerables que le deterioran su calidad de vida, la mayoría de las veces simplemente con su ginecólogo puede decidir cuál es la terapia de reemplazo que más le conviene. Hay unas terapias que son orales, hay otras terapias que son en gel, otras a través de unos parches transdérmicas que son un poco más inocuas, tienen menos efectos, por ejemplo, sobre el fenómeno de trombosis. Las hormonas por vía oral en algunos casos producen dolor de cabeza, migraña, por vía transdérmica menos, de manera que se puede hacer como un traje a la medida.
Esto sigue siendo el caballito de batalla. Sí, La mayoría claro. de las mujeres van a esa terapia si lo necesitan. Sí, la terapia de reemplazo tiene mucho, diría yo, distancia por este tema de los estudios posteriores que salieron con su relación al cáncer de mama, ¿no? Entonces, la indicación, porque sí creo bueno, por supuesto tiene que ir al médico, pero para que la gente se lleve la información, es personas que tengan útero, no deberían tomar esta terapia de reemplazo hormonal. No, lo que ocurre con las mujeres que tienen útero es que deben utilizar doble terapia, estrógeno y progesterona, porque la progesterona protege del riesgo de cáncer uterino, pero la terapia combinada aumenta más el riesgo de cáncer de mama. Y sobre todo en el grupo de mujeres que comenzaron la terapia 10 años después de haber tenido la menopausia, después de los 60 años, o las que los utilizaron por largos periodos de tiempo, más de 7 a 10 años. Las mujeres con obesidad son de más riesgo. Las mujeres que ya tuvieron fenómenos en el pasado de trombosis, o las que tienen antecedentes familiares de cáncer de mama. Ahí, o las mujeres que tienen mamografías muy densas con alto riesgo, o no solamente riesgo de cáncer, sino que mamografías densas que no permiten ver adecuadamente en una mamografía si estamos en presencia de una lesión que está progresando. Eso es algo que deben hacerlo en conjunto con su ginecólogo. Muchas veces puede participar el endocrinólogo. El endocrinólogo creo que tiene un rol importante si se decide ir con terapia de reemplazo. Y esta persona, esta mujer, tiene un riesgo cardiovascular elevado o tiene, por ejemplo, osteoporosis o alto riesgo de osteoporosis, debería intervenir el endocrinólogo para, en conjunto con el ginecólogo, decidir cuál es la mejor terapia y qué podríamos añadir, además de los estrógenos, que, como dije, no son una terapia de prevención. Ahora, este nuevo medicamento, Carlos, ¿viene a completar este reemplazo digamos, reemplazo hormonal por el tema de la menopausia, o es otro tipo de medicamento? Es otro tipo de medicamento, no es una terapia hormonal. El Veosa o principio activo Fezolinetant es un medicamento que fue aprobado hace apenas 15 días por la FDA. Es un medicamento que, como dije, no es hormonal, actúa sobre todo en el hipotálamo, en los receptores de las neuroquininas. Las hormonas actúan a través de receptores, se unen a una célula y hay un receptor, ya sea en la membrana de la célula o en el núcleo, y activan la transcripción de una serie de proteínas. Estos bloquean esos receptores de manera que, a pesar de que las neuroquininas estén presentes, no van a inducir el reclutamiento de un montón de hormonas que producen vasodilatación, sudoración y todo eso. De manera que su acción es básicamente atenuar los calorones. Se presentaron 2 grandes estudios a la FDA, cada uno de más de 500 pacientes, y se observó que las mujeres reportaban a través de una escala donde ellas iban diciendo del 1 al 10 qué síntomas tiene, una reducción significativa de los síntomas, de manera que son medicamentos efectivos, tienen mínimos efectos colaterales. El más reportado fue dolor de cabeza, también en algunos casos trastornos del hábito intestinal como diarrea, en algunos casos dolor abdominal. Quienes no pueden utilizarlo, es un medicamento que se metaboliza en el hígado y se excreta por los riñones. Los que hayan tenido enfermedades hepáticas importantes, cirrosis hepática, aumento de transaminasa. De hecho, hay que estar midiendo las transaminasas, que son las enzimas del hígado, a los 3, a los 6 y a los 9 meses. Pero el estudio que se prolongó, ambos estudios se prolongaron por 1 año, fueron bastante beneficiosos. No tanto como los estrógenos, pero esto es una terapia para la mujer que no califica para terapia estrogénica porque ella tiene un alto riesgo de cáncer o trombosis o piedras en la vesícula, que también los estrógenos, sobre todo por vía oral, pueden producirlo. De manera que es una alternativa muy importante para aquella mujer que tiene síntomas de sofocos, calorones intolerables y no puede utilizar estrógenos. Ahora, ¿esto es un tratamiento, no diría yo preventivo, pero se toma a largo plazo, o en el momento en que la mujer siente el sofoco, toma la pastilla y el síntoma se disipa? Es muy variable el inicio de los síntomas. Las mujeres que comienzan a tener los síntomas ya en la premenopausia, cuando están en los desarreglos menstruales, que todavía no se les ha ido definitivo, o en la menopausia temprana, donde apenas tienen menos de 1 año de estar sin reglas, son las que en general van a tener síntomas más profundos y más duraderos. Como dije, hay un 10% que lo pueden durar hasta 10 años. Y debe utilizarse, si se va a usar este medicamento, por largos periodos de tiempo y todos los días. Se utiliza, vienen en vía oral, en pastillas, se utilizan 1 vez al día y en general por lo menos por 1 año. Y luego se va viendo si esos síntomas se van atenuando
se puede retirar. Lo mismo que con los estrógenos. En los estrógenos, la dosis mínima por el tiempo mínimo. Son drogas o medicamentos solamente para atenuar los síntomas y nunca deben ser autorrecetados. Siempre, sin duda alguna, con el concurso del ginecólogo y en algunos casos con el internista o el endocrinólogo para interactuar un poco en cuanto a algunas terapias de prevención complementarias. Bueno, la pregunta es, ¿el síntoma, claro, por supuesto yo no he atravesado por esa etapa, pero el síntoma es tal que amerita, digamos, la toma de este medicamento, o es posible convivir con el sofoco, con los calorones, ¿no? La mayoría de las mujeres no, si tienen un buen soporte psicológico, psicoemocional, su médico le transmite confianza que esto es transitorio, que va a pasar, no necesitan terapia. Y hay algunas cosas en el estilo de vida que pueden atenuar los síntomas. Por ejemplo, tomar menos café, tomar menos comidas picantes, el ejercicio en las noches se ha visto que estimula mucho más la vasodilatación, la sudoración, de manera que es mejor trasladar el ejercicio a otras horas, y las mujeres más delgadas y más jóvenes tienen más síntomas. En algunos casos estas cosas no funcionan y bueno, hay que ir a alguna terapia y es bueno sentarse con su médico y decirle. El gran limitante que tiene Veosa, que es como se va a llamar el medicamento, va a ser el costo. Por ahora tiene apenas 15 días de haber sido aprobado y lanzado al mercado y está por encima de los $500 al mes. Wow. ¿Y cuánto trae el blister? Bueno, el mes de tratamiento va a costar alrededor de $500. De manera que es una terapia prohibitiva en la mayoría del presupuesto de la mayoría de las mujeres. Sí. Pero bueno, sin duda alguna va a ocurrir como con otros medicamentos que luego van bajando de precio progresivamente hasta que se hagan disponibles para la mayoría de la población. ¿Ya está disponible en Venezuela? No, todavía no tenemos ese medicamento en nuestro país. Bueno, pero eventualmente, aunque el presupuesto es bastante caro, sí, muy limitante. Muy costoso. Bueno, Carlos, ¿dónde pueden las personas que nos están escuchando, las mujeres que están atravesando esta etapa, sobre todo yo creo que es aprender a llevar esta etapa de la vida que es la menopausia, ¿no? Cómo llevarla de la mejor manera, ¿dónde pueden contactarte? Bueno, en general, lo primero es con su ginecólogo. Sí. Y evidentemente los endocrinólogos siempre estamos a la orden para interactuar con los ginecólogos, no suplantar al ginecólogo, que es la persona, el eje en los síntomas del tratamiento, de los síntomas climatéricos en la mujer. Y nosotros estamos, como ya lo dijiste, en el Hospital de Clínicas Caracas y en Tecnidiabetes en el Urológico de San Román. Oye, las mujeres no me perdonan, sobre todo las que pasan por la menopausia, preguntarte si hay correlación entre menopausia y aumento de peso. No, lo que sí hay es que la edad a la cual ocurre la menopausia es una edad donde hay muchos cambios en la vida de la mujer. Es la mujer y en ese momento ya está muchas veces menos activa profesionalmente, menos ocupaciones en la casa, los hijos están más grandes, al menos algunos estratos económicos comienzan a interactuar más socialmente y se ve que hay un incremento del peso a esa edad. Pero ni la menopausia per se, ni tampoco la terapia de reemplazo hormonal con estrógeno y progesterona aumentan el peso. Hay unas terapias de reemplazo con productos sintéticos, voy a nombrar el producto la tibolona porque tiene muchas marcas, donde es una terapia que no aumenta el riesgo de cáncer de mama, una terapia útil, disponible en nuestro medio, disponible en Europa, más no en los Estados Unidos, nunca la aprobó la FDA, que es un buen medicamento para tener los síntomas del climaterio, pero ese sí está asociado a un incremento del apetito y un leve aumento de peso. Bueno, le agradezco mucho, Carlos, te agradezco que hayas venido. Carlos Carrera, director de Tecnidiabetes en el Urológico de San Román, jefe de servicio de endocrinología del Hospital Clínicas Caracas. ¿A dónde te pueden conseguir? @Tecnidiabetes, ¿no? Sí, ahí está en nuestras redes sociales. Perfecto, maravilloso. 8:34, vamos a hacer una pausa, viene nuestro ciclo de salsa, ya volvemos.